Isabel Sánchez se quedó paralizada mientras el asistente de vuelo se alzaba sobre ella, su voz cortando el ruido de la cabina. Señorita, tiene que moverse a la parte trasera. Este asiento está reservado para nuestros pasajeros preferidos. La anciana blanca detrás de él sonrió con arrogancia. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este vídeo y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. Las manos de Isabel temblaban mientras sujetaba su boleto de primera clase. 20 años construyendo Horizon Airways desde la nada, y así trataban a su directora ejecutiva. Cuando fue a buscar su identificación de la empresa, el asistente le arrebató su equipaje de mano, haciendo que la foto insustituible de su abuela cayera al suelo y se rompiera el marco. Antes de continuar con esta impactante historia de discriminación y justicia a 30,000 pies de altura, deja un comentario contándonos desde dónde nos ves. Si crees en enfrentar los prejuicios en todas sus formas, dale like y suscríbete para ver más historias poderosas que exponen la realidad que muchos enfrentan cada día. Ahora vamos a sumergirnos en cómo un vuelo ordinario se convirtió en una batalla por la dignidad que cambiaría para siempre a toda una aerolínea. Isabel Sánchez se dejó caer en el asiento de clase económica, ignorando las miradas curiosas de otros pasajeros. Su mente volvió al viaje que la había llevado hasta ese momento. Con solo 27 años, había convertido Horizon Airways de un sueño en una empresa multimillonaria. Sus dedos recorrieron distraídamente la grieta en el marco de la foto de su abuela, la única cosa que le quedaba de la mujer que creyó en ella lo suficiente como para dejarle una herencia de barra inversa $10,000. Dinero que Isabel usó para comenzar su empresa mientras aún estaba en la universidad, desafiando a cada capitalista de riesgo que se había burlado de la ambiciosa estudiante de ingeniería aeroespacial del lado pobre de la ciudad. Sus padres lo habían sacrificado todo por su educación, trabajando en múltiples empleos, mudándose a un pequeño apartamento cerca de la prestigiosa Universidad Técnica donde Isabel había ganado beca tras beca. El avión atravesó turbulencias, sacándola de sus pensamientos. Bruno Sánchez, el asistente de vuelo principal que la había humillado, ahora desfilaba por la cabina, adulando a los pasajeros blancos mientras apenas reconocía a los demás. Isabel lo observó con atención. A los 45 años, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa ensayada, se movía con la confianza de alguien con conexiones poderosas. Había escuchado rumores sobre su amistad con miembros de la junta directiva, pero los había descartado como política de oficina. Ahora, lo dudaba. Elena Fernández, la anciana que había exigido el asiento de Isabel, se reclinaba en primera clase, bebiendo champán que Bruno se había apresurado a ofrecerle. Nuestra pasajera más valiosa merece lo mejor, su voz llegó hasta la clase económica, la misma voz que antes había atravesado a Isabel como un cuchillo. Estos asientos son para pasajeros que pertenecen aquí. La implicación todavía dolía. Isabel había mostrado su boleto, había señalado su asiento asignado. Bruno lo examinó con un escepticismo exagerado. Debe haber algún error, insistió. Otros miembros de la tripulación se acercaron, todos asumiendo automáticamente que ella estaba equivocada. Cuando se mantuvo firme con cortesía, el tono de Bruno se endureció. Si continúa causando disturbios, haré que seguridad la retire de este vuelo. El recuerdo de lo que sucedió después ardía en su mente. Personal de seguridad rodeándola. El humillante cacheo público. El exhaustivo registro de su bolso. Sus pertenencias personales exhibidas ante los curiosos. Y lo peor de todo, la foto de su abuela, la que se tomaron el día que le dijo a Isabel, vuela más alto de lo que digan que puedes, cayendo al suelo mientras Bruno hurgaba descuidadamente entre sus cosas. Solo Thomas Reynolds, el jefe de seguridad, mostró un destello de reconocimiento en sus ojos cuando finalmente vio su rostro. Ella negó con la cabeza sutilmente, una orden silenciosa que él entendió de inmediato. Isabel había construido su imperio manteniendo deliberadamente un perfil bajo, viajando regularmente de incógnito en su propia aerolínea para supervisar el servicio de primera mano. La experiencia de hoy ciertamente había sido reveladora, aunque no de la manera que había planeado. ¿Desea una bebida?
Una asistente de vuelo diferente ahora estaba junto a ella, con un tono profesional pero frío. Solo agua, por favor, respondió Isabel, sacando su tableta. Comenzó a documentar todo mientras los detalles aún estaban frescos, nombres, horarios, frases exactas usadas. Esto no se trataba de un vuelo incómodo ni de una foto dañada. Esto se trataba de un problema sistémico que ella abordaría metódicamente. A fondo. No simplemente despidiendo a Bruno Sánchez. Por más tentador que fuera, al examinar cómo se había permitido que ese comportamiento prosperara en su aerolínea, el vuelo pareció interminable. Isabel revisó los contratos que había asegurado durante su viaje internacional, acuerdos de expansión que harían crecer a Geraisen Airways en nuevos mercados a través de 3 continentes. Acuerdos que ella había negociado personalmente, a pesar de la resistencia de ciertos miembros de la Junta que consideraban que su juventud y origen la hacían poco apta para los negocios internacionales. La ironía no se le escapaba, que esos mismos miembros de la Junta estarían celebrando esos contratos en pocas horas, sin saber que la CEO a la que ocasionalmente menospreciaban acababa de ser relegada a clase económica en su propia aerolínea. Mientras el avión comenzaba su descenso, Isabel se preparaba mentalmente para lo que venía. No revelaría su identidad de inmediato. A veces, la justicia más efectiva requería planificación cuidadosa en lugar de una acción impulsiva. Bruno Sánchez y Elena Fernández eventualmente sabrían quién era ella, pero solo después de que comprendiera cuán profundo llegaba este problema en su empresa. Las ruedas tocaron tierra con un golpe. Los pasajeros a su alrededor recogieron sus pertenencias, ansiosos por desembarcar. Isabel permaneció sentada, observando cómo Bruno escoltaba personalmente a Elena fuera del avión, cargando su equipaje y prometiendo tener un auto esperándola. Solo cuando desaparecieron, Isabel finalmente se levantó, alisó su blazer sencillo y recogió sus pertenencias dañadas. Señorita. Thomas Reynolds se acercó con cautela, mientras los demás pasajeros pasaban a su alrededor. Lamento mucho lo de antes. Si hay algo que pueda hacer. Lo habrá, respondió Isabel en voz baja. Pero no aquí. No ahora. Mientras caminaba por la terminal, el teléfono de Isabel vibró con mensajes de Marcos Chen, su leal director de operaciones que había ayudado a construir Geraisen desde el principio. Miembros de la Junta preguntando por el acuerdo con Japón. Ricardo haciendo ruido otra vez. Te necesitamos urgente. Isabel aceleró el paso. La discriminación que había enfrentado ese día era imperdonable, pero algo en el mensaje de Marcos sugería que problemas mayores la esperaban en la sede. Aún no sabía cuán interconectados estarían esos asuntos. La sede de Geraisen Airways dominaba el horizonte, su torre de vidrio elegante reflejando nubes y luz solar. Isabel entró por una entrada privada, evitando el vestíbulo principal donde podría ser reconocida. En sus primeros días, cuando trataba de convencer a inversionistas de apostar por una joven negra con grandes ideas, el anonimato había sido una desventaja. Ahora, como directora ejecutiva de una de las aerolíneas de más rápido crecimiento en la industria, el anonimato selectivo se había convertido en una ventaja estratégica. La mayoría de los empleados nunca la habían visto en persona, una decisión deliberada que le permitía experimentar su aerolínea como lo hacían los clientes. El piso ejecutivo estaba en silencio cuando Isabel llegó. Se detuvo frente a una pared de fotografías que mostraban el trayecto de Geraisen desde un solo avión arrendado hasta su actual flota de 60 aeronaves. Recordaba haber pintado el logo ella misma en ese primer avión, subiendo la escalera a pesar de su miedo a las alturas, decidida a que cada detalle reflejara su visión. ¿Cuántos capitalistas de riesgo le habían cerrado la puerta? Uno le sugirió, memorablemente, que intentara algo más adecuado, como productos para el cabello. ¿Cuántos bancos rechazaron su plan de negocios antes de que finalmente asegurara ese primer préstamo crucial? Marcos Chen la esperaba en su oficina, caminando ansiosamente de un lado a otro. A sus 42 años, había sido la primera contratación de Isabel, creyendo en su visión cuando pocos lo hacían. Gracias a Dios que volviste, dijo, con alivio evidente mientras la puerta se cerraba tras ella. Han pasado cosas mientras estabas fuera, cosas preocupantes. Isabel colocó su bolso de mano dañado sobre el escritorio. Yo también acabo de vivir cosas preocupantes. En nuestra aerolínea. Marcos alzó una ceja, pero continuó con urgencia. Mira esto primero. Le entregó una tableta que mostraba datos de quejas de clientes. ¿Notas algo?
Isabel revisó los reportes, emergiendo un patrón que le hizo tensar el estómago. Las quejas de pasajeros minoritarios habían aumentado un 30% en el mes que ella había estado de viaje. Más preocupante aún, la tasa de resolución de estas quejas había caído drásticamente. ¿Quién autorizó estos cambios en los procedimientos de quejas?, exigió Isabel. Eso es precisamente el problema, respondió Marcos. Ricardo Hernández ha estado haciendo cambios operativos, alegando autoridad temporal. Mientras tú te encargabas de las negociaciones internacionales, implementó una nueva política de confort para pasajeros que le da al personal la discreción de mover pasajeros según lo que llaman preocupaciones de compatibilidad. Ricardo Hernández, vicepresidente de operaciones, 58 años, aviación de la vieja escuela, se había opuesto al nombramiento de Isabel como directora ejecutiva desde el principio. Ella lo había mantenido en el cargo por sus conexiones en la industria, una decisión que ahora cuestionaba. Hay más, dijo Marcos con semblante sombrío, sacando otro documento. Esto lo encontré por accidente. Ricardo ha estado en conversaciones con Global Air. Creo que está intentando orquestar una venta. Isabel fijó la mirada en la pantalla, leyendo los intercambios entre Ricardo y Walter Sterling, CEO de Global Air, una empresa competidora notoria por su terrible historial en diversidad y múltiples demandas por discriminación. Los mensajes discutían la simplificación del liderazgo y el regreso a los valores tradicionales de la aviación después de la adquisición. ¿Cuándo empezó esto?, preguntó Isabel con voz peligrosamente tranquila. No estoy seguro. Pero se aceleró mientras estabas fuera. Isabel, intenté acceder a algunos de nuestros protocolos de seguridad ayer y descubrí que han restringido tu acceso en ciertos sistemas. Isabel tomó su teléfono. Voy a convocar una reunión de emergencia con la Junta. Ese es otro problema, dijo Marcos. Ricardo ya ha programado lo que él llama una votación de emergencia para mañana. Y esto llegó de legal hace una hora. Le entregó otro documento. Isabel lo hojeó, sintiendo el frío recorrerle la sangre. Una maniobra legal había congelado temporalmente sus acciones de control pendientes de una revisión de competencia. Sin esas acciones, podrían superarla en votos mañana. ¿El equipo de seguridad?, preguntó. Parcialmente reemplazado la semana pasada. Nuevas contrataciones con conexiones a Global Air. Isabel se dejó caer en su silla, con la mente a 1000 por hora. Esto no es coincidencia. El asistente de vuelo que me obligó a moverme hoy, Bruno Sánchez, tiene conexiones con miembros de la Junta. Necesito saber con cuáles. Marcos frunció el ceño, confundido. ¿Qué pasó en tu vuelo? Isabel le relató brevemente su experiencia, observando cómo la expresión de Marcos cambiaba de confusión a horror. Tenemos que movernos rápido, dijo finalmente. Contacta solo a las personas en las que confiamos plenamente. Grupo pequeño. Diferentes departamentos. Nos reunimos fuera de la oficina en 2 horas. Mientras Marcos salía apresuradamente, Isabel contempló la foto agrietada de su abuela. No tienen idea con quién se están metiendo, susurró a la imagen de la mujer que le había enseñado a luchar. Ahora déjame preguntarte esto. ¿Qué harías si alguien intentara robarte todo lo que has construido con años de trabajo duro? ¿Te rendirías, o lucharías con todo lo que tienes? Comenta con un número 1 si te mantendrías firme como Isabel, o un número 2 si buscarías un compromiso. Y mientras compartes tus pensamientos, no olvides darle like si crees en enfrentar la discriminación en todas sus formas. Suscríbete ahora para ver cómo Isabel descubre una conspiración aún más oscura dentro de su propia empresa de lo que jamás imaginó. ¿Logrará descubrir quién está realmente detrás antes de la crucial votación de mañana? ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar sus enemigos para arrebatarle lo que ha construido? La cafetería a 3 cuadras de la sede se había convertido en su sala de guerra improvisada. Isabel observó al pequeño grupo reunido alrededor de la gran mesa en la esquina, personas en quienes confiaba plenamente. Carmina Rodríguez, jefa de operaciones de mantenimiento, sus décadas de experiencia evidentes en los callos de sus manos y el brillo decidido de sus ojos. Darío Washington, especialista en TI, cuyo genio con los sistemas había ayudado a Geraisen a mantenerse un paso adelante de la competencia. Alicia Apor, una brillante abogada que había elegido Geraisen por encima de prestigiosos bufetes porque creía en la visión de Isabel de una aerolínea que tratara a todos con dignidad.
Necesitamos entender el alcance total de lo que estamos enfrentando, dijo Isabel en voz baja, consciente de los otros clientes. No solo la jugada de poder de Ricardo, sino cuán profundamente ha penetrado la discriminación en nuestras operaciones. He estado recopilando datos, dijo Darío, abriendo su computadora portátil. Hay un nuevo programa en nuestro sistema de reservas llamado algoritmo de compatibilidad. En la superficie, se supone que agrupa pasajeros con preferencias similares, pero mira lo que pasa cuando ejecuto escenarios de prueba. El grupo se inclinó mientras Darío demostraba. Los perfiles con nombres tradicionalmente afroamericanos o hispanos eran constantemente marcados para una compatibilidad adicional, filtrado y con más probabilidades de ser reasignados a asientos lejos de pasajeros blancos con estatus premium. Esto no fue autorizado por ningún canal legítimo, dijo Isabel, con enojo evidente en su voz. Y se pone peor, añadió Carmina. Se han distribuido nuevos materiales de entrenamiento a las tripulaciones de cabina. Sacó un manual brillante. Todo está en lenguaje codificado. Priorizar la comodidad del pasajero se explica con ejemplos que siempre implican mover a minorías lejos de pasajeros blancos que podrían sentirse incómodos. Alicia examinó el manual, con ojos de abogada captando detalles críticos. Esto crea vulnerabilidad legal en múltiples frentes. Pero lo más preocupante es cómo se implementó sin activar ninguna de nuestras revisiones de cumplimiento. Porque Ricardo las evadió, dijo Isabel. Marcos descubrió que ha estado creando cadenas de aprobación paralelas. Carmina dudó antes de hablar de nuevo. Hay algo más que necesitas escuchar. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Ricardo Hernández llenó su rincón, afortunadamente no lo suficientemente fuerte como para alcanzar otras mesas. Una vez que hagamos la transición a Global Air, por fin podemos dejar esta farsa de diversidad, decía Ricardo. Sterling sabe cómo dirigir una aerolínea de verdad. Primera clase debería sentirse exclusiva, no como un experimento social. Algunos pasajeros simplemente no crean el ambiente adecuado, tú entiendes. El rostro de Isabel permaneció impasible, aunque sus manos se apretaron alrededor de su taza de café. ¿Cuándo se grabó esto? Hace 3 días. Sala ejecutiva. Estaba haciendo mantenimiento en el sistema de clima y no me notaron. Darío habló a continuación. He estado rastreando las comunicaciones de Bruno Sánchez. Ha colocado al menos a 7 amigos en puestos clave de la empresa en el último mes, todos con la aprobación de Ricardo. Todos evadiendo los protocolos normales de contratación. He estado revisando los registros de quejas, añadió Alicia. Encontré numerosos casos de pasajeros pertenecientes a minorías que presentaron quejas por discriminación que fueron descartadas sumariamente. El nuevo sistema categoriza automáticamente estas quejas como malentendido del pasajero, sin investigación. Isabel asintió con gravedad. ¿Y qué hay de Global Air y Walter Sterling? Darío mostró otra pantalla. Sterling tiene antecedentes, 3 demandas por discriminación en su empresa anterior, todas resueltas en silencio. Y el equipo ejecutivo de Global Air es sorprendentemente homogéneo para 2025. Ricardo planea reemplazar toda nuestra estructura de liderazgo después de la venta, reveló Carmina. Lo escuché decirle a Bruno que el experimento de diversidad se acabaría. Pero hay algo más que me preocupa aún más, bajó aún más la voz. Mi equipo está siendo presionado para aprobar registros de mantenimiento que no cumplen con nuestros estándares. Cuando lo cuestioné, restringieron mi acceso a ciertos hangares. Un camarero se acercó a su mesa, la conversación cambió inmediatamente a temas casuales hasta que volvieron a estar solos. Tenemos 24 horas hasta la reunión de la Junta, dijo Isabel. Necesitamos pruebas irrefutables que no puedan ser descartadas, ni necesitamos recuperar el control de mis acciones. Darío se tensó de repente, con los ojos fijos en su laptop. Alguien está intentando acceder a mi servidor seguro en este momento. Están buscando los mismos archivos que les estoy mostrando. ¿Pueden rastrear tu ubicación? Preguntó Isabel con tono agudo. No directamente, respondió Darío mientras escribía rápidamente. Son buenos. Muy buenos. Debemos asumir que las comunicaciones de la empresa están comprometidas. En ese momento, el teléfono de Isabel vibró con un mensaje de un número desconocido. El equipo de seguridad está haciendo preguntas sobre tu ubicación. Ten cuidado.
Tenemos que movernos, dijo Isabel en voz baja. Salidas separadas. Destinos diferentes. Solo teléfonos desechables. Darío, asegura lo que encontraste. Carmina, guarda cualquier grabación en un lugar seguro. Alicia, empieza a preparar contramedidas legales, lo que sea para retrasar la votación de mañana. Mientras se preparaban para irse, un hombre con traje oscuro entró en la cafetería, escaneando el lugar con demasiado interés. Isabel lo reconoció como uno de los nuevos miembros del personal de seguridad. Carmina, crea una distracción, susurró Isabel. Sin dudarlo, Carmina se levantó, tropezando dramáticamente con un camarero que llevaba bebidas. El estruendo y la conmoción resultante permitieron que los demás escaparan sin ser notados. Afuera, se dispersaron rápidamente en diferentes direcciones. Isabel alcanzó a ver a Darío casi interceptado por otro guardia de seguridad antes de que se metiera en una tienda llena de gente. Su corazón latía con fuerza. Al darse cuenta de lo rápido que se movía la oposición, entendió que esto ya no era solo una maniobra corporativa, las apuestas habían escalado peligrosamente. Cuando comenzó a llover, Isabel se subió el cuello del abrigo y desapareció entre la multitud de la ciudad, su mente ya formulando el próximo movimiento. 24 horas para salvar todo lo que había construido. 24 horas para exponer una conspiración más profunda de lo que había imaginado. Las probabilidades parecían imposibles. Pero las probabilidades imposibles nunca la habían detenido antes. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas del pequeño apartamento que Isabel mantenía bajo un alias, reservado para las raras ocasiones en que necesitaba privacidad total. No había dormido, ninguno de ellos lo había hecho. Su centro de mando improvisado consistía en laptops, envases de comida para llevar y determinación. He restaurado tu acceso al sistema, anunció Darío, con los dedos volando sobre su teclado. Usé una puerta trasera que creé cuando construimos la arquitectura de seguridad. No saben que estoy dentro. ¿Cuál es nuestro estado? Preguntó Isabel, estudiando los planos del edificio que Alicia había extendido sobre la mesa del comedor. Presenté mociones de emergencia impugnando la congelación de las acciones, respondió Alicia. El juez Sánchez las está revisando esta mañana. Es justo, no está en el bolsillo de Ricardo, hasta donde sé. El equipo de Carmina ha asegurado los registros de mantenimiento que Ricardo intentó alterar, añadió Marcos. Se había unido a ellos después de la medianoche, trayendo archivos cruciales de su propio almacenamiento seguro. Isabel asintió. Hora de su primer movimiento, confrontación directa con Bruno Sánchez, no para convencerlo, sino para reunir evidencia y evaluar con qué estaban tratando. Una hora después, Isabel se sentó en una pequeña sala de conferencias en la sede mientras Darío monitoreaba las cámaras de seguridad desde una furgoneta afuera. Bruno Sánchez entró, su andar confiado vacilando ligeramente al ver quién lo esperaba. Señorita Sánchez, dijo, recuperándose rápidamente. ¡Qué placer tan inesperado! Siéntese, señor Sánchez, respondió Isabel fríamente, deslizando una tableta sobre la mesa. Quiero su explicación sobre este incidente. Bruno observó las imágenes de seguridad de sí mismo obligando a Isabel a abandonar su asiento en primera clase, su expresión pasó de sorpresa, a reconocimiento, y finalmente a cálculo. Un terrible malentendido, dijo con suavidad. Simplemente estaba siguiendo nuestros nuevos protocolos de compatibilidad de pasajeros. Si hubiera sabido quién era usted. Si hubiera sabido que yo era la dueña de la aerolínea, me habría tratado con respeto, terminó Isabel. Ese es precisamente el problema. Señorita Sánchez, sinceramente le pido disculpas. Solo seguía las nuevas políticas. Nunca habría. Estas políticas, me interrumpió Isabel, mostrando los materiales de entrenamiento que Carmina había proporcionado. ¿Quién las autorizó? Bruno vaciló, claramente sopesando sus opciones. Vinieron por los canales apropiados. Ricardo Hernández nos aseguró personalmente que tenían aprobación ejecutiva. Mi aprobación, dio a entender. Eso, sí. Isabel se inclinó hacia adelante. Señor Sánchez, le ofrezco una oportunidad para elegir el lado correcto en esta situación. ¿Qué está planeando exactamente Ricardo? La compostura de Bruno se resquebrajó. Mire, yo solo hago mi trabajo. Ricardo mencionó que se avecinan cambios.
Ascensos para quienes entiendan la verdadera dirección de la empresa. No sé detalles sobre ningún acuerdo con Global Air, si eso es lo que pregunta. Interesante desliz, pensó Isabel, ella no había mencionado a Global Air. La puerta se abrió y Juana Martínez, directora de Recursos Humanos, entró con otra tableta. Usted pidió los datos completos, señorita Sánchez. Juana, una contratación reciente sobre la que Isabel no estaba del todo segura, había respondido con alarma sorprendente al acercamiento cauteloso de Marcos sobre los cambios en las políticas de la empresa. Ahora, mostró datos no documentados que evidenciaban el impacto negativo de los nuevos procedimientos de compatibilidad, pasajeros de minorías desplazados sistemáticamente, quejas ignoradas, patrones preocupantes en las asignaciones de tripulación. Voy a emitir una reversión inmediata de la política, declaró Isabel, enviando la orden desde su tableta. Todos los procedimientos de compatibilidad quedan suspendidos. Un mensaje a toda la compañía saldrá en 5 minutos. El teléfono de Bruno vibró de inmediato. Él lo miró, palideciendo ligeramente. Ese debe ser Ricardo, observó Isabel. Deberías contestar. Cuéntale exactamente lo que está ocurriendo. Bruno salió a tomar la llamada. Cuando regresó, su confianza había vuelto. Ricardo quisiera reunirse contigo. Dice que ha habido un malentendido sobre la reunión del consejo de mañana. Isabel aceptó la reunión, percibiendo una oportunidad para confrontar a su principal adversario. Ricardo Hernández ocupaba una oficina de esquina que Isabel notó era más grande que la suya. Su cabello plateado y traje a medida proyectaban autoridad, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Isabel, bienvenida de vuelta, la saludó con una calidez fingida. Espero que tu viaje internacional haya sido productivo. Extremadamente, respondió ella con frialdad. Casi tan productivo como tú en mi ausencia. La sonrisa de Ricardo se tensó. Simplemente he estado manteniendo las operaciones. Tal vez ha habido algunas malas interpretaciones sobre los nuevos procedimientos. ¿Malas interpretaciones como negociar en secreto la venta de mi aerolínea a Global Air? Un destello de sorpresa genuina cruzó el rostro de Ricardo antes de que se recompusiera. He tenido conversaciones exploratorias con varios posibles socios. Es parte de mi trabajo. Nada se ha decidido sin aprobación del Consejo. ¿Y la votación de emergencia de mañana? Simplemente una revisión trimestral que necesitaba ser reprogramada. Nada de qué preocuparse. Ambos sabían que mentía, pero Ricardo mantuvo su fachada de razonabilidad, incluso accediendo a posponer ciertos puntos de la agenda cuando Isabel insistió. Ella se fue sintiéndose cautelosamente optimista, emitiendo de inmediato directrices para restablecer los procedimientos adecuados de quejas y protocolos de seguridad. Por la tarde, Isabel se había reunido con los jefes de departamento, había aclarado su autoridad y aparentemente recuperado el control. El correo electrónico general reafirmando el compromiso de Geraisen con la igualdad generó respuestas de apoyo de empleados en todo el mundo. El juez Sánchez había agilizado su petición, con una audiencia programada para la mañana siguiente. Creo que hemos contenido la amenaza inmediata, dijo Marcos mientras su equipo central se reunía nuevamente en el apartamento de Isabel. Ricardo retrocedió con demasiada facilidad, pero al menos tenemos un respiro. Esas palabras volverían a atormentarlos. 3 horas después, cuando Darío regresaba a su auto tras recoger equipo adicional, fue atacado en el estacionamiento por 3 hombres cuya precisión sugería entrenamiento profesional. Su objetivo era muy específico, los discos duros que Darío llevaba. En el hospital, Darío logró susurrar a Isabel entre labios hinchados. Sabían exactamente lo que tenía. Alguien de adentro les está pasando información. Casi al mismo tiempo, Carmina llamó en pánico. Los informes de mantenimiento que aseguré han sido alterados retroactivamente en el sistema. Alguien con acceso superior al mío ha estado ocupado. Juana Martínez informó que su oficina había sido saqueada, pruebas clave desaparecidas. Y cuando Isabel finalmente regresó a su apartamento pasada la medianoche, encontró su sistema de seguridad desactivado y un solo mensaje pintado con aerosol en la pared de su habitación. ***, conoce tu lugar ***. Su teléfono vibró con noticias cada vez más inquietantes, llamadas anónimas y amenazantes a las familias de los miembros del equipo. Ricardo, de repente inubicable, había programado una reunión del consejo fuera del sitio, en una ubicación conocida solo por algunos participantes seleccionados.
Lo más alarmante, Alicia informó que el juez asignado a su audiencia de emergencia había sido reemplazado por el juez Harrison Blanco, conocido por sus vínculos con el club de campo de Ricardo. Se están moviendo más rápido y golpeando más fuerte de lo que anticipamos, dijo Marcos, con la voz tensa de preocupación. Han extendido la congelación de las acciones mediante una artimaña ilegal, y hay un equipo de seguridad privada rodeando la sede, restringiendo el acceso a ciertos pisos. Isabel miró la foto dañada de su abuela, ahora lo único que había logrado salvar de su apartamento violado. Su breve victoria había sido una ilusión. Ricardo solo se había retirado para reunir fuerzas y atacar con más decisión. Habían subestimado sus conexiones, sus recursos y, sobre todo, su crueldad. Necesitamos una nueva estrategia, dijo finalmente. Si han escalado a violencia física e intimidación, tenemos que cambiar nuestro enfoque por completo. Ninguno de ellos durmió esa noche, trabajando febrilmente para contrarrestar una amenaza que de repente se había vuelto mucho más peligrosa que una simple adquisición corporativa. El teléfono de Isabel la despertó bruscamente a las 5:30 de la madrugada. Era Marcos, con la voz tensa de urgencia. Enciende las noticias. Cualquier canal. Buscó el control remoto, encendiendo el televisor montado en la pared de su casa segura temporal. El titular que desfilaba por la parte inferior de la pantalla hizo que se le hundiera el estómago. Conflicto interno en Horizon Airways, CEO bajo investigación. La voz del presentador matutino era medida, pero sensacionalista. Última hora esta mañana, fuentes informan que Horizon Airways. La CEO Isabel Sánchez está bajo investigación por irregularidades financieras y mala gestión. La junta directiva de la aerolínea ha convocado una reunión de emergencia ante las acusaciones de conducta inapropiada. La pantalla mostró a Ricardo Hernández, luciendo apropiadamente preocupado en una entrevista cuidadosamente preparada. Este es un momento difícil para Horizon Airways, dijo. Como vicepresidente de operaciones, mi prioridad es mantener nuestro servicio a los clientes mientras la Junta aborda estas graves preocupaciones sobre el liderazgo. Se están moviendo rápido, murmuró Isabel, ya navegando por sitios de noticias en su tablet. La historia estaba en todas partes, llena de citas cuidadosamente redactadas de fuentes anónimas que la retrataban como inestable, incompetente y posiblemente criminal. Su teléfono vibró con un mensaje de Alicia: revisa las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, todos inundados con lo que parecía una campaña coordinada para dañar su reputación. Fotos manipuladas la mostraban en situaciones comprometedoras. Cuentas falsas, que decían ser de exempleados, detallaban comportamientos abusivos que nunca ocurrieron. Lo más perturbador era un vídeo viral de Elena Fernández, la mujer del avión, describiendo entre lágrimas cómo Isabel la había amenazado e intimidado durante el vuelo. Esto es un ataque profesional, dijo Marcos cuando llegó 30 minutos después. Alguien gastó mucho dinero para que esto pasara de la noche a la mañana. Alguien como una firma de manejo de crisis, agregó Alicia, uniéndose a ellos con café recién hecho y determinación sombría. Ricardo tiene conexiones con Blackstone Strategic Communications. Se especializan en asesinato de reputación. La mañana trajo peores noticias. Bruno Sánchez apareció en un programa matutino, con lágrimas en los ojos, describiendo cómo fue convertido en chivo expiatorio por las políticas de la empresa. La señorita Sánchez está tratando de culpar a los empleados de primera línea por decisiones tomadas en los niveles más altos, afirmó, mirando directamente a la cámara con una sinceridad ensayada. El teléfono de Isabel sonaba sin parar, periodistas buscando declaraciones, miembros de la Junta tomando distancia, incluso viejos amigos cuestionando lo que estaba ocurriendo. Camionetas de noticias rodeaban sus direcciones conocidas y la sede de la compañía. Al mediodía, los daños se estaban intensificando. Las cancelaciones de clientes llegaban en masa. El precio de las acciones cayó un 15% en solo 3 horas. Los empleados recibieron un mensaje oficial que afirmaba que Isabel había sido suspendida temporalmente mientras duraba la investigación. Han congelado mis cuentas personales, le dijo Isabel al equipo mientras se reagruparon, alegando que es parte de la investigación financiera. Carmina llegó con noticias aún más preocupantes. Amenazaron a la familia de Marcos. Su esposa recibió una llamada esta mañana advirtiéndole que los expedientes escolares de sus hijos podrían perderse por accidente si él seguía apoyándote. La mandíbula de Isabel se tensó mientras Marcos asentía con gravedad. Me dijeron que me alejara públicamente de ti antes del mediodía,
o habría consecuencias. Deberías hacerlo, dijo Isabel de inmediato. Tu familia es lo primero. No te voy a abandonar, insistió Marcos, aunque el miedo por su familia era evidente en sus ojos. Una retirada estratégica no es abandono, respondió Isabel. Haz la declaración que quieren. Quédate dentro de la empresa. Necesitamos ojos ahí. Los golpes no paraban. Isabel programó una conferencia de prensa en un hotel del centro, solo para que el sistema de sonido fallara misteriosamente justo cuando comenzó a hablar. Los periodistas que lograron oírla se encontraron haciendo preguntas hostiles basadas en información falsa que les había sido entregada apenas unos minutos antes. Alguien filtró la ubicación, señaló Darío, aún moviéndose con cautela debido a sus heridas. Y tenían infiltrados en el cuerpo de prensa. Para la noche, la situación parecía desesperada. La opinión pública se había vuelto decididamente en contra de Isabel, basada en una avalancha de pruebas fabricadas. Mientras tanto, Ricardo Hernández estaba siendo retratado como la mano firme que salvaba a una empresa en problemas de un liderazgo incompetente. Necesitamos entender contra qué estamos peleando realmente, dijo Isabel finalmente, reuniendo a su equipo maltrecho. Esto no se trata solo de políticas de discriminación o incluso de una adquisición corporativa. El nivel de recursos que están desplegando sugiere que hay algo más grande en juego. Darío asintió, conectando su laptop a una pantalla más grande. He estado investigando las finanzas de Global Air. Su acción ha sido inflada artificialmente durante meses. Necesitan esta adquisición para cubrir problemas serios de flujo de efectivo. Y hay algo más. Mostró documentos que demostraban conexiones entre Ricardo Hernández y varios grupos extremistas en línea. Conocidos por sus puntos de vista nacionalistas blancos, esto no es solo un asunto de negocios, concluyó Alicia. Para Ricardo, esto es ideológico. Isabel miró la evidencia, las piezas encajando. Así que no basta con que quiera robarme la empresa, es que no soporta que alguien como yo la haya construido y la dirija con éxito. La batalla mediática es solo una distracción, añadió Carmina. Mientras luchamos por la percepción pública, ellos se están moviendo para completar la venta antes de que alguien pueda detenerlos. Isabel se levantó, caminando por la pequeña habitación. Entonces dejamos de jugar su juego. Hemos sido reactivas, a la defensiva, es hora de cambiar de táctica por completo. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Alicia. Si no podemos ganar en su terreno, respondió Isabel, creamos el nuestro. ¿Alguna vez alguien ha difundido mentiras sobre ti? ¿Cómo te hizo sentir que asesinaran tu carácter cuando tú sabías la verdad? Comenta número 1 si has vivido algo parecido, o número 2 si has tenido la suerte de evitar este tipo de ataque. Mientras lo piensas, dale like si crees en luchar contra la injusticia con la verdad y no olvides suscribirte para ver cómo Isabel contraataca esta masiva ofensiva mediática contra su reputación. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar Ricardo y sus aliados para destruir todo lo que Isabel ha construido? ¿Están dispuestos a cruzar líneas aún más peligrosas? ¿Y quién podría seguir apoyando a Isabel cuando decir la verdad podría poner en riesgo a sus propias familias? La batalla está a punto de moverse al subsuelo, y los riesgos no podrían ser mayores. La medianoche encontró a Isabel y a su equipo principal reubicándose en su tercera casa segura en 24 horas, esta vez un pequeño apartamento sobre una bodega en un vecindario muy alejado del mundo corporativo del centro. La anciana dueña del edificio, la señora Díaz, asintió en silenciosa comprensión cuando Carmina explicó que necesitaban un lugar sin preguntas. Tenemos que dejar de huir y empezar a contraatacar, dijo Isabel, fijando mapas y diagramas en un tablón de anuncios improvisado. Alicia, ¿cuál es nuestra situación legal? A pesar de su agotamiento, la mente de Alicia seguía siendo aguda como una navaja. Encontré una posible laguna en la congelación de acciones. La orden judicial de emergencia hace referencia específica a tus acciones personales, pero no toma en cuenta el 10% que está en el fideicomiso familiar de tu abuela. Si podemos documentar tu estatus como fideicomisaria, podríamos recuperar suficiente poder de voto para bloquear una venta inmediata. Eso es algo, asintió Isabel. Darío, ¿cómo va la recuperación de pruebas? Darío, aún con gestos de dolor por sus heridas, levantó la vista de su computadora. He estado reconstruyendo archivos borrados de nuestras copias de seguridad seguras. Ricardo fue meticuloso, pero no lo suficiente.
He recuperado correos entre él y Bruno discutiendo cómo implementar el sistema de compatibilidad de pasajeros sin activar los mecanismos contra la discriminación. ¿Y el apoyo externo?, preguntó Marcos por videollamada encriptada. Él se había distanciado públicamente de Isabel como estaba planeado, pero seguía proporcionando información crítica en secreto. He estado haciendo llamadas, dijo Carmina. Encontré a otros empleados minoritarios que enfrentaron discriminación. Muchos tienen miedo de hablar, pero algunos están dispuestos a ayudar si podemos protegerlos. Un golpe en la puerta silenció a todos. Carmina miró por la mirilla, luego se relajó un poco. Es Jackson. Jackson Williams entró con cautela, 1,9 metros de estatura y porte militar. Había sido despedido de Geraisen 6 meses antes tras denunciar discriminación en las asignaciones de pilotos. Recibí tu mensaje, le dijo a Carmina. Estoy dentro. Lo que necesiten. Necesitamos pruebas y testigos, explicó Isabel, y personas dispuestas a alzar la voz a pesar de los riesgos. Conozco pilotos a los que les han negado ascensos porque no encajan en la imagen tradicional, respondió Jackson. Algunos hablarán. A medida que avanzaba la noche, surgían más aliados. Sofía Martínez, una azafata en activo que había presenciado las prácticas discriminatorias de Bruno, llegó con comunicaciones internas que probaban que el patrón era generalizado. Había arriesgado su empleo para sacar esos documentos. Bruno nos hace presentar informes sobre problemas de compatibilidad de pasajeros, explicó Sofía, pero todo es un código para identificar a los pasajeros que él cree que no pertenecen a primera clase por su raza. Darío hizo otro descubrimiento importante alrededor de las 3 de la madrugada. Encontré las conexiones de Ricardo con grupos extremistas en línea. Ha estado participando en foros privados discutiendo sobre restaurar la aviación tradicional y mantener una demografía adecuada de pasajeros. El lenguaje se vuelve mucho más explícito en algunos mensajes privados. ¿Podemos usar esto públicamente?, preguntó Isabel. No directamente, advirtió Alicia. Pero ayuda a explicar su motivación y podría ayudarnos a predecir sus próximos movimientos. Al amanecer, Carmina había descubierto algo aún más perturbador. Las violaciones de mantenimiento no eran solo para ahorrar dinero, habían estado descuidando sistemáticamente las inspecciones de seguridad en aviones que servían rutas hacia comunidades predominantemente minoritarias. Los cálculos de riesgo eran explícitos. Su planificación fue interrumpida por una llamada urgente de Marcos. Los están buscando. Seguridad privada armada acaba de allanar mi casa. Le están diciendo a los empleados que ustedes huyeron con secretos de la empresa. Han acelerado el calendario. La votación de la Junta y la firma de la venta son hoy. Isabel estaba procesando esto cuando otro aliado inesperado se puso en contacto. Maya Stevens, una pasajera que había presenciado el maltrato a Isabel en el vuelo original, los contactó a través de Sofía. Soy abogada de derechos civiles, decía su mensaje. Lo que vi en ese avión fue discriminación de manual. Quiero ayudar. Al encontrarse con Maya en un parque público por seguridad, Isabel quedó impresionada por la capacidad estratégica de la abogada. Esto ya no es solo una disputa corporativa, explicó Maya. Los patrones de discriminación, las violaciones de seguridad que afectan a comunidades específicas y la campaña coordinada de difamación crean múltiples vulnerabilidades legales para Ricardo y sus aliados. Su sesión de planificación fue interrumpida cuando el sistema de seguridad de Darío lanzó una alerta. Encontraron nuestra ubicación, advirtió, ya empacando su equipo. Seguridad privada. 4 vehículos se acercan. Lo que siguió fue una evacuación caótica, y el equipo se dividió para crear múltiples objetivos. Isabel y Maya huyeron en una dirección, Carmina y Sofía en otra, mientras Darío y Jackson creaban una distracción digital para ganar tiempo. Isabel se encontró en el asiento del pasajero mientras Maya ejecutaba maniobras evasivas aprendidas de una vida anterior representando clientes contra poderosos intereses corporativos. Aún nos siguen, advirtió Maya, mirando el SUV negro que se acercaba en el retrovisor. La persecución por las calles de la ciudad fue de infarto, giros cerrados por callejones estrechos, cambios de dirección en el último segundo, y finalmente una carrera desesperada a través de un mercado de agricultores abarrotado que sus perseguidores no pudieron atravesar con sus vehículos más grandes. ¿A dónde podemos ir?, preguntó Maya una vez que perdieron a sus perseguidores. Tendrán todas tus propiedades bajo vigilancia.
Isabel los dirigió a un centro comunitario en el vecindario donde había crecido, un lugar que había seguido apoyando de forma anónima incluso después de su éxito. La directora, la señora Coleman, le dio una mirada al rostro agotado de Isabel y los condujo a una oficina trasera sin hacer preguntas. Recuerdo cuando solías estudiar aquí porque la calefacción de tu apartamento no funcionaba, dijo la señora Coleman, trayéndoles café. Cualquiera que sea el problema en el que estés metida, este lugar está contigo. A medida que los miembros del equipo se fueron reuniendo gradualmente usando sus protocolos de emergencia, la comunidad se movilizó a su alrededor. Residentes locales vigilaban en busca de vehículos sospechosos. Adolescentes distraían a posibles observadores. Se formó una red subterránea de manera orgánica para proteger a una de los suyos. Tenemos menos de 8 horas antes de la reunión de la junta y la firma de la venta, les dijo Isabel al equipo reunido. Necesitamos abordar esto de forma diferente. Si Ricardo controla los medios, la junta y el acceso físico a las ubicaciones de la empresa, tenemos que encontrar puntos de presión que él no controle. Necesitamos influencia, coincidió Maya. Y necesitamos hacer llegar pruebas tanto de la discriminación como de la mala gestión corporativa a personas que puedan actuar. Mientras formulaban su nueva estrategia, Isabel miró a su alrededor al grupo diverso de aliados que se había unido, de empleados actuales y anteriores, miembros de la comunidad, profesionales ofreciendo sus habilidades. La misma diversidad que Ricardo Hernández despreciaba se había convertido en su mayor fortaleza. Hay un aliado potencial más, dijo Darío con cautela. Alguien que podría tener información interna que necesitamos desesperadamente, pero contactar con esa persona sería extremadamente arriesgado en este punto. Isabel respondió, con la determinación endureciendo su voz, los riesgos calculados son todo lo que nos queda. Central Park vibraba con la típica actividad de un sábado por la mañana, corredores rodeando el embalse, turistas consultando mapas, niños corriendo hacia los parques infantiles. Isabel se sentó sola en una banca cerca de la fuente Bethesda, unas gafas oscuras ocultaban sus ojos, una gorra de béisbol bajada sobre su rostro. El teléfono desechable en su bolsillo vibró con un mensaje de texto que contenía una sola palabra, carrusel. Caminó sin apuro hacia el punto de referencia, manteniendo conciencia situacional como Darío le había indicado. Las elaboradas precauciones de seguridad le habían parecido excesivas al planear esta reunión, pero después de la persecución a alta velocidad del día anterior, apreciaba la cautela del equipo. La música alegre del carrusel proporcionaba cobertura para una conversación silenciosa mientras Isabel fingía admirar los caballos pintados. Un hombre con una sudadera con capucha gris se acercó junto a ella, manteniendo el rostro alejado de las cámaras de seguridad cercanas. No estaba seguro de que vendrías, dijo Thomas Reynolds en voz baja. No estaba segura de que realmente quisieras ayudar, respondió Isabel, estudiando al jefe de seguridad que la había reconocido en aquel vuelo fatídico. Tu mensaje fue inesperado. He estado observando lo que te están haciendo, dijo Thomas, con la voz tensa. No es para esto que acepté el trabajo. ¿Para qué aceptaste el trabajo exactamente? Thomas vaciló, la vergüenza evidente en su postura. Ricardo me reclutó el año pasado. Dijo que necesitaba personal de seguridad que entendiera la importancia de los valores tradicionales en la aviación. El trabajo pagaba bien, ofrecía ascenso. Me dije a mí mismo que solo era un negocio. ¿Y ahora? Ahora he visto cómo plantan pruebas contra personas inocentes, amenazan familias, encubren violaciones de seguridad que podrían matar a cientos. Hay una línea, y ellos la cruzaron. Isabel mantuvo su postura casual, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Qué puedes decirme que no sepa ya? Thomas sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, deslizándolo hacia ella bajo su palma. Todo. Todo el plan de Ricardo. Mensajes entre él y Walter Sterling, planeando devaluar intencionalmente a Geraisen para una venta más barata. Capturas de pantalla que muestran los sobornos que Ricardo recibiría después de que Global Air se haga cargo. Informes de investigaciones de accidentes que fueron falsificados para ocultar negligencia. Documentación de cómo acosaban sistemáticamente a empleados minoritarios que se quejaban. ¿Por qué no hablaste antes?, preguntó Isabel, guardando el dispositivo en su bolsillo. Tienen poder sobre todos los que están cerca de ellos, admitió Thomas, con los ojos recorriendo nerviosamente el parque. Mi hermano tiene antecedentes. Ricardo insinuó que eso podría ser problemático para su libertad condicional si yo no cooperaba. Pero la semana pasada...
Su voz vaciló. Me hicieron entregar una amenaza a la hija adolescente de una azafata. Una niña. Fue entonces cuando empecé a copiar archivos. Isabel estaba a punto de responder cuando Thomas se puso tenso. No reacciones, advirtió en voz baja. Entrada sureste. Equipo de seguridad. 2 hombres de civil pero con el porte inconfundible de seguridad privada habían entrado al parque, escaneando metódicamente. Debieron haberme rastreado, murmuró Thomas. Fui cuidadoso, pero Ricardo es paranoico, tiene a todos vigilados. Hay una salida de servicio detrás del carrusel, dijo Isabel con calma. Mi equipo la está monitoreando. Demasiado tarde, respondió Thomas, mientras los hombres los veían y comenzaban a moverse con determinación en su dirección. Escucha con atención. La evidencia más incriminatoria está en una carpeta llamada Proyecto Fénix. Ricardo y Sterling grabaron sus reuniones, planeando limpiar la casa después de la adquisición. Sterling habló específicamente sobre atacar rutas que sirven a comunidades minoritarias. ¿Tienes qué? Se interrumpió cuando los hombres se acercaron, uno hablando urgentemente por un micrófono en la muñeca. Corre, urgió Thomas. Los detendré. Thomas, vete. Esta es mi oportunidad de hacer algo correcto. Lo que siguió fue caos. Thomas confrontó al personal de seguridad, acusándolos en voz alta de acoso frente a los visitantes del parque. Mientras la atención se centraba en el disturbio, Isabel se escabulló hacia la salida de servicio donde Maya la esperaba con un uniforme de mantenimiento. Los gritos detrás de ellas se intensificaron. Isabel miró hacia atrás y vio a Thomas siendo derribado al suelo, luchando desesperadamente mientras un tercer agente de seguridad intentaba arrebatarle algo de las manos, una memoria USB, se dio cuenta Isabel. Un duplicado de lo que ahora llevaba. Disparos rompieron el aire de la mañana, seguridad disparando a Thomas mientras escapaba corriendo. Los visitantes del parque gritaron, tirándose al suelo o huyendo en pánico. Isabel se movió instintivamente para ayudarlo, pero Maya la detuvo. No puedes ayudarlos si te atrapan también, insistió, mientras escapaban por los pasillos de mantenimiento. Horas más tarde, de regreso a salvo en su centro comunitario, observaron las noticias en un silencio atónito. Thomas Reynolds había sido hospitalizado con heridas de bala. La historia oficial afirmaba que había atacado a oficiales de seguridad del parque después de ser identificado como una persona de interés en un caso de espionaje corporativo. Peor aún, una declaración atribuida a Thomas renunciaba a todas sus acusaciones contra Horizon Airways, describiéndose como un empleado resentido en busca de venganza. El lenguaje forzado y la redacción formal dejaban claro que la declaración había sido coaccionada. Lo alcanzaron en el hospital, dijo Alicia con gravedad. Probablemente amenazaron a su hermano otra vez. Darío había estado examinando el dispositivo que Thomas había proporcionado. Algunos archivos están corruptos. El dispositivo se dañó durante el forcejeo. Estoy intentando recuperar lo que pueda, pero la carpeta Proyecto Fénix es actualmente inaccesible. La moral del equipo cayó en picada mientras veían a Thomas ser retratado como inestable y vengativo en todos los canales de medios. Ricardo Hernández apareció en pantalla, expresando profunda preocupación por el bienestar del señor Reynolds mientras enfatizaba que sus acusaciones eran completamente infundadas. Thomas lo arriesgó todo, dijo Isabel en voz baja, viendo el asesinato de carácter desarrollarse en tiempo real, y lo están destruyendo, tal como intentaron destruirme a mí. Aún tenemos parte de la evidencia, le recordó Carmina, y la reunión de la Junta no ha ocurrido todavía. Pero nuestro aliado más seguro ahora está comprometido, señaló Darío, y Ricardo sabe que estamos reuniendo evidencia activamente. Lo que significa que acelerará su cronograma aún más, concluyó Isabel. Necesitamos actuar ahora, incluso con información incompleta. Maya, que había estado consultando con colegas legales, regresó con una nueva estrategia. No podemos vencerlos en los medios ahora mismo, y puede que no tengamos tiempo para que actúen las agencias reguladoras. Pero hay un lugar donde la evidencia aún importa y los procedimientos deben seguirse. Los tribunales, dijo Alicia de inmediato, comprendiendo. Exactamente, confirmó Maya. Presentamos una solicitud de medida cautelar de emergencia a primera hora de la mañana. Ricardo espera que permanezcamos ocultos. No anticipará que caminemos directamente hacia un tribunal. Es arriesgado, advirtió Jackson.
Tendrán equipos legales listos para contraatacar. Es nuestra mejor opción restante, decidió Isabel. Presentamos la evidencia que tengamos directamente ante un juez. Obligamos a Ricardo a responder bajo juramento en lugar de hacerlo a través de portavoces en los medios. Mientras preparaban los documentos legales durante la noche, Isabel no podía quitarse de la mente la imagen de Thomas sangrando en el suelo mientras luchaba por darle la evidencia que necesitaba. Las apuestas habían escalado más allá del control corporativo o incluso la discriminación. Ahora, las vidas de las personas estaban directamente en riesgo. Tenemos una oportunidad para esto, le dijo al equipo agotado mientras se acercaba el amanecer. Hagamos que cuente. El tribunal de Manhattan se alzaba imponente contra el cielo matutino, sus columnas de piedra proyectando un aura de justicia imparcial que Isabel esperaba desesperadamente que se demostrara cierta hoy. Su equipo legal, liderado por Maya Stevens y Alicia Akefer, la flanqueaba mientras subían los escalones, reporteros gritando preguntas desde detrás de barreras policiales improvisadas. Señorita Sánchez, ¿está respondiendo a las denuncias penales presentadas en su contra? ¿Es cierto que está buscando asilo en otro país? ¿Qué responde a las acusaciones de haber puesto en peligro la seguridad de los pasajeros? Isabel mantuvo la compostura, sin responder ni reaccionar a las acusaciones cada vez más extravagantes. En el interior, la seguridad era inusualmente estricta, con oficiales revisando la identificación múltiples veces antes de permitirles avanzar al Tribunal 347, donde el juez Harrison Blanco escucharía su petición de emergencia. Recuerda, susurró Maya mientras esperaban, Blanco tiene conexiones con Ricardo a través del Westlake Country Club y juntas benéficas. Parecerá imparcial, pero buscará razones procesales para fallar en contra nuestra. Presentamos casos complementarios ante otros 3 jueces, agregó Alicia. Si Blanco nos rechaza demasiado rápido, tenemos opciones de respaldo. Las puertas de la sala se abrieron. Ricardo Hernández estaba sentado con confianza en la mesa de los demandados, rodeado por al menos 8 abogados de Preston Grant & Hodges, el bufete corporativo más caro de la ciudad. Le ofreció a Isabel una pequeña sonrisa arrogante al entrar. El juez Blanco, un hombre severo de unos 60 años con cabello plateado cuidadosamente arreglado, observó a las partes reunidas con evidente impaciencia. Este tribunal tiene una agenda llena hoy. He revisado la petición de emergencia y la encuentro bastante extraordinaria en sus afirmaciones. Proceda rápido, abogada. Maya se levantó, proyectando confianza profesional a pesar del ambiente hostil. Su señoría, solicitamos una medida cautelar de emergencia para impedir la venta indebida de Horizon Airways mediante medios fraudulentos. Las acciones controladoras de la señorita Sánchez han sido congeladas ilegalmente a través de una serie de maniobras legales manipuladas diseñadas específicamente para facilitar una adquisición corporativa a un precio artificialmente deprimido. El abogado principal de Ricardo, James Preston, objetó de inmediato. Su señoría, estas acusaciones no tienen fundamento. La congelación de acciones fue obtenida adecuadamente debido a serias preocupaciones sobre la gestión financiera de la señorita Sánchez y un posible conflicto de intereses. El juez Blanco asintió. Señorita Stevens, ¿tiene pruebas que respalden estas afirmaciones tan dramáticas? Sí, su señoría. Maya presentó sus primeras pruebas, documentación que mostraba el momento sospechoso de las denuncias contra Isabel, todas presentadas por partes con conexiones a Ricardo Globaler. El juez pareció revisar los materiales, pero Isabel notó que apenas hojeó las páginas clave. Esto parece ser circunstancial, en el mejor de los casos, comentó con desdén. Durante la siguiente hora, el patrón continuó. Cada pieza de evidencia presentada por el equipo de Isabel fue minimizada o descartada por motivos procesales. Mientras tanto, a los abogados de Ricardo se les permitió gran libertad para presentar datos de rendimiento falsificados y testimonios de testigos claramente entrenados. La atmósfera en la sala se volvió cada vez más tensa mientras el juez Blanco sostenía objeción tras objeción del equipo de Ricardo, mientras interrumpía frecuentemente los argumentos de Maya. Cuando Alicia intentó presentar evidencia de prácticas discriminatorias, el juez la interrumpió bruscamente. Este tribunal está considerando una cuestión muy específica sobre la propiedad accionaria. Las acusaciones sobre políticas de la empresa son irrelevantes para este procedimiento. Durante un breve receso, Isabel se reunió con su equipo legal. Ni siquiera está fingiendo ser imparcial, susurró. Esperábamos esto, le recordó Maya. Tenemos planes de contingencia.
Cuando se reanudaron los procedimientos, Isabel observó con creciente consternación cómo una serie de testigos testificaban sobre su supuesto comportamiento errático y decisiones de gestión preocupantes. Lo más perjudicial fue un experto médico que, a pesar de no haber conocido nunca a Isabel, testificó que sus acciones mostraban patrones consistentes con agotamiento ejecutivo y deterioro en la toma de decisiones. Justo cuando parecía que la esperanza se había perdido, Maya jugó su carta cuidadosamente planeada. Su señoría, me gustaría presentar como prueba documentos proporcionados por Thomas Reynolds, jefe de seguridad de Horizon Airways, que demuestran un fraude sistemático en la preparación para esta venta de la empresa. Ricardo se tensó visiblemente, intercambiando miradas preocupadas con sus abogados. El juez blanco frunció el ceño. El señor Reynolds ha retractado públicamente todas sus acusaciones. Bajo coacción, su señoría. Tenemos pruebas de que su declaración fue forzada tras una agresión violenta por parte del personal de seguridad privada contratado por el señor Hernández. Por primera vez, el juez pareció genuinamente interesado, examinando los registros parciales recuperados del dispositivo dañado de Thomas. Los abogados de Ricardo se agruparon en una consulta urgente. Isabel se permitió un momento de optimismo cauteloso. Quizás las pruebas fueran lo suficientemente contundentes como para que incluso un juez parcial reconociera la verdad. Tal vez la justicia prevalecería a pesar de las conexiones de Ricardo. Esa esperanza se desmoronó minutos después cuando el juez blanco levantó la vista con una expresión cuidadosamente neutral. Aunque estas acusaciones son preocupantes, representan una visión incompleta en el mejor de los casos. Este tribunal encuentra que no hay pruebas suficientes para levantar la congelación temporal de acciones. Además, dada la urgencia de las necesidades empresariales de Horizon Airways, apruebo la votación acelerada sobre la venta de la compañía según lo solicitado por la Junta Directiva. La orden de restricción que impide a la señorita Sánchez el acceso a las instalaciones de la empresa se extiende mientras se realiza una investigación adicional. El mazo cayó con una finalidad devastadora. Ricardo no llegó a sonreír, pero la satisfacción en sus ojos era inconfundible mientras recogía sus papeles. Fuera del tribunal, Maya ya estaba al teléfono, presentando la apelación de emergencia. Estaban preparados. Tomará días aparecer en el calendario, admitió sombríamente. Y Ricardo se asegurará de que la venta se complete antes de eso. Las cámaras de noticias capturaron su salida del juzgado, donde Ricardo ofreció una conferencia de prensa triunfal en los escalones frontales. La justicia se ha cumplido hoy, anunció con soltura. Horizon Airways puede ahora avanzar con la alianza estratégica que asegurará su futuro. Lamento que los problemas personales de la señorita Sánchez hayan creado esta desafortunada situación. El día empeoró aún más. Esa misma noche, las oficinas del equipo legal fueron allanadas, y archivos críticos fueron robados. Maya recibió la notificación de una denuncia ética fraudulenta presentada en su contra ante el Colegio de Abogados del Estado. Se emitieron órdenes de restricción adicionales, prohibiendo a Isabel contactar con empleados de la empresa o miembros de la Junta. De vuelta en su sede del centro comunitario, el equipo enfrentaba su momento más oscuro. Cada vía legal parecía agotada. La votación para la venta estaba programada para las 10 de la mañana del día siguiente en la sede de Global Air. En menos de 24 horas, todo lo que Isabel había construido pertenecería legalmente a Walter Sterling y Ricardo Hernández. El sistema está manipulado, dijo Jackson con amargura. Controlan los medios, los tribunales, incluso el acceso físico a los edificios. ¿Qué queda? Isabel miró la línea de tiempo que habían construido en la pared, pensando en todo lo que habían aprendido sobre la crueldad de sus oponentes. Han bloqueado todas las vías legítimas, dijo finalmente. Así que dejamos de jugar según sus reglas. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, preguntó Alicia con cautela. Isabel señaló el plano de la sede de Global Air que Darío había conseguido. Si no podemos detener la firma legalmente, necesitamos estar presentes físicamente cuando ocurra. Necesitamos enfrentar a Ricardo y Sterling directamente con la evidencia que tengamos, frente a toda la Junta y el equipo ejecutivo. Estás hablando de infiltrarse en uno de los edificios corporativos más seguros de la ciudad, dijo Carmina, mientras seguridad privada te está cazando activamente. Exactamente, confirmó Isabel. Nos han quitado todo, excepto la verdad. Mañana, llevaremos esa verdad directamente a las personas que necesitan escucharla. Sin intermediarios.
Sin barreras legales. Sin filtros mediáticos. Es increíblemente arriesgado, advirtió Maya. Potencialmente podríamos cruzar líneas legales nosotros mismos. ¿Tenemos otra opción?, preguntó Isabel simplemente. Thomas está en el hospital porque intentó ayudarnos. Docenas de empleados han sido amenazados. Pasajeros minoritarios han sido sistemáticamente maltratados. Se han ignorado regulaciones de seguridad en ciertas rutas, poniendo vidas en riesgo. Si no hacemos nada, Ricardo y Sterling destruirán todo lo que hemos construido y lastimarán a muchas más personas. Uno por uno, los miembros del equipo asintieron con la cabeza. Los caminos legítimos se habían cerrado para ellos. Todo lo que quedaba era la acción directa, sin importar el costo personal. Entonces planifiquémoslo correctamente, dijo Darío, sacando esquemas de seguridad detallados. Si vamos a irrumpir en su fiesta, tenemos que asegurarnos de que valga la pena. ¿Qué harías si todas las opciones legales se agotaran? ¿Te rendirías cuando el sistema te fallara, o tomarías el asunto en tus propias manos? Comenta número 1 si lucharías hasta el final como Isabel, o número 2 si aceptarías la derrota y seguirías adelante. Dale like si crees que la verdadera justicia a veces requiere un coraje extraordinario, y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo enfrentar lo imposible. Pero espera, ¿cómo lograrán Isabel y su equipo infiltrarse en un edificio tan fuertemente custodiado? ¿Lograrán exponer la verdad antes de que se firmen los documentos finales? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar Ricardo para detenerlos si los descubren? La parte más peligrosa de este viaje apenas comienza, y el enfrentamiento que se avecina lo cambiará todo para siempre. La niebla del amanecer envolvía la sede de Global Air mientras se concretaban los preparativos finales del plan de infiltración de Isabel. El resort de lujo en las afueras de la ciudad había sido elegido específicamente por su exclusividad y características de seguridad, muros altos, puntos de acceso limitados y una fuerza de seguridad privada que mantenía a los visitantes no deseados lejos de la élite corporativa. En el interior, verificación final del equipo. Sofía Martínez dijo, distribuyendo uniformes de personal del hotel que había conseguido a través de contactos en la industria, ya que había trabajado en hospitalidad antes de unirse a Horizon Airways. Sabía exactamente cómo hacer que se vieran auténticos. Recuerden, el personal de servicio debe ser invisible. Mantengan la mirada baja, muévanse con eficiencia, no hablen a menos que les hablen. Carmina creó la distracción inicial, llegando a la entrada de servicio en una furgoneta de mantenimiento prestada por un colega comprensivo. Llamado de emergencia del BAC, explicó al guardia, mostrando órdenes de trabajo falsificadas que Darío había creado. Las salas de conferencias están reportando fluctuaciones de temperatura. No podemos tener a los ejecutivos sudando durante negociaciones multimillonarias, ¿cierto? El guardia apenas miró su documentación antes de dejarla pasar. Como se planeó, se dirigió directamente a la sala mecánica central donde podía acceder tanto a los sistemas ambientales como a los controles de las puertas de seguridad. Darío, operando desde una furgoneta estacionada dentro del alcance de señal pero fuera de la vista, la guiaba por el auricular. El panel de seguridad principal está en la pared este. Una vez que conectes mi módulo de bypass, tendré acceso temporal a las cámaras y a los cerrojos electrónicos. Tendrás aproximadamente 7 minutos antes de que los protocolos de seguridad detecten la intrusión. Carmina trabajó rápidamente, con los dedos firmes a pesar de la presión. Módulo conectado. Procediendo a la fase 2. Con Darío ahora controlando los sistemas de seguridad clave, Isabel y Alicia se acercaron a la entrada de personal con uniformes de catering, empujando un carrito cargado de pasteles para el desayuno. Sus identificaciones falsificadas pasaron el escaneo inicial. Las cámaras con señal en bucle mostraban solo movimiento regular del personal, ocultando su presencia del equipo de seguridad que monitoreaba el sistema. Corredor sureste despejado, la voz de Darío llegó a través de sus casi invisibles auriculares. 3 agentes de seguridad en la cocina principal. Eviten si es posible. Isabel empujó el carrito deliberadamente, proyectando la confianza de alguien que pertenece. Navegaron por los pasillos de servicio, pasando junto a otros empleados que apenas les prestaban atención, acostumbrados a ignorar a los trabajadores que mantienen la infraestructura invisible del lujo. Un momento tenso ocurrió cuando Bruno Sánchez apareció inesperadamente en una esquina. Isabel bajó rápidamente el rostro, ajustando su gorra mientras él pasaba.
Él se detuvo brevemente, un destello de reconocimiento cruzó su rostro, antes de que un alto ejecutivo lo llamara por su nombre, desviando su atención. Demasiado cerca, susurró Alicia una vez que se había ido. Pero seguimos en camino, respondió Isabel, revisando la pequeña tableta oculta bajo los paños de servicio. La reunión del consejo comienza en 45 minutos. La ceremonia de firma será inmediatamente después. El plan Yayi requería que accedieran a las salas de conferencias por las entradas del personal, posicionándose para observar hasta el momento crítico. Sin embargo, al acercarse al ala ejecutiva, encontraron medidas de seguridad adicionales que no aparecían en los planos prestados. Escáneres biométricos, susurró Alicia, notando los lectores de huellas dactilares junto a cada puerta. Han hecho mejoras desde que se crearon estos planos, Darío. Isabel murmuró en su micrófono oculto, necesitamos una ruta alternativa. Tras una pausa tensa, su voz regresó. Ascensor de servicio al tercer piso, luego a través de la suite ejecutiva. Ricardo reservó la suite presidencial para prepararse antes de la reunión. Si pueden acceder, hay una puerta de conexión al nivel de conferencias. Esta desviación sería mucho más arriesgada que su plan original. La suite ejecutiva probablemente estaría ocupada, posiblemente por el propio Ricardo. Pero con el tiempo corriendo y su ruta principal bloqueada, tenían pocas opciones. El ascensor de servicio los dejó en el tercer piso, donde el lujo alcanzaba nuevas alturas. Una alfombra lujosa amortiguaba sus pasos mientras empujaban el carrito hacia la suite presidencial. Esperen, advirtió Darío de repente. Ricardo está dentro con alguien. A través de sus auriculares, conectados al audio de la habitación, se oyó la voz de Ricardo, arrogante y despreocupada. Sterling aceptó la reducción final del precio anoche. 30% por debajo del valor de mercado, con puestos garantizados para nuestra gente clave. Una vez que firmemos, el primer punto del orden del día será desmantelar sus iniciativas de diversidad de vuelta a una aerolínea como debe ser. Una segunda voz respondió, Walter Sterling, CEO de Global Air. Los accionistas se quejarán inicialmente del precio de compra, pero una vez que implementemos la nueva estrategia de rutas, la rentabilidad los silenciará. La Junta B no necesita saber sobre nuestro arreglo privado. Isabel y Alicia intercambiaron miradas. Esto era una confirmación explícita del fraude que sospechaban. Isabel señaló una habitación desocupada cercana, una suite más pequeña donde podrían esperar a que Ricardo se fuera. Dentro, descubrieron algo inesperado, documentos esparcidos por un escritorio, incluyendo lo que parecía ser el acuerdo final de adquisición. Isabel fotografió rápidamente las páginas clave mientras Alicia vigilaba. Han reducido el precio otra vez, susurró Isabel, examinando los documentos, y mira esta cláusula, derechos de terminación inmediata para cargos ejecutivos redundantes sin indemnización estándar. Eso afectaría a todo tu equipo directivo, confirmó Alicia. Más perturbador aún fue una carpeta etiquetada como protocolos de seguridad mejorados, que contenía lo que parecían ser dispositivos de grabación y documentación de vigilancia sobre miembros del Consejo que habían expresado reservas sobre la venta. Están chantajeando a los miembros del Consejo que se resistían, se dio cuenta Isabel. Por eso todos se alinearon tan rápido. Su descubrimiento fue interrumpido por voces que se acercaban en el pasillo. Apenas lograron escabullirse por un baño contiguo antes de que Ricardo y Sterling entraran, continuando su conversación confidencial. Ahora fuera de su ruta planificada y con el tiempo agotándose, navegaron por áreas de servicio hacia el centro principal de conferencias. La presencia de seguridad había aumentado notablemente, con equipos revisando metódicamente las credenciales del personal. Algo anda mal, advirtió Darío a través de sus auriculares. Detectaron mi acceso a sus sistemas. Alerta de seguridad en curso. La voz de Carmina interrumpió con urgencia, están cerrando el complejo. La entrada principal ya está asegurada. Tienen que moverse, ahora. Su infiltración cuidadosamente planeada se disolvió en pura improvisación cuando los equipos de seguridad comenzaron a buscar activamente en el edificio. Isabel y Alicia abandonaron su carrito de catering, moviéndose rápidamente hacia el centro de conferencias donde pronto se reunirían los miembros del consejo. La reunión del consejo comenzó antes, informó Darío, con alarma evidente en su voz. Adelantaron el horario. La votación está ocurriendo ahora. Esta aceleración inesperada las obligó a actuar. Sin el equipo completo en posición,
sin su entrada cuidadosamente planificada, tendrían que actuar de inmediato o perderlo todo. Al girar la última esquina hacia la sala de conferencias, se encontraron con un punto de control de seguridad con guardias armados revisando a cada persona que entraba. Sus disfraces de Catherine no resistirían ese nivel de escrutinio. Se necesita una distracción en la entrada norte, instruyó Isabel a través de su micrófono. Carmina respondió al instante, activando una alarma de incendio en una sección lejana del edificio. Como se predijo, los protocolos de seguridad desviaron al personal hacia la posible emergencia, reduciendo temporalmente el personal del punto de control. En la confusión, Isabel y Alicia se deslizaron por una entrada de servicio, emergiendo en una pequeña área de preparación adyacente a la sala de conferencias principal. A través de una puerta entreabierta, podían ver a Ricardo de pie a la cabecera de la mesa, con los miembros del consejo sentados alrededor, muchos con aspecto incómodo pero resignado. La votación está en 7 a favor, 2 abstenciones, decía Ricardo. La moción para aprobar la adquisición por parte de Global Air queda aprobada. Procederemos inmediatamente a la ceremonia de firma. Habían llegado demasiado tarde. La votación ya se había realizado. La empresa de Isabel acababa de ser vendida sin su consentimiento. Mientras las alertas de seguridad sonaban por todo el edificio, Isabel se dio cuenta de que su plan cuidadosamente elaborado había fracasado. La única opción que quedaba era la confrontación directa, arriesgada, desesperada, pero su única oportunidad de detener la firma final de los documentos que se estaban distribuyendo en la mesa. Nuevo plan, susurró a Alicia. Entramos ahora. Mientras Isabel y Alicia se preparaban para su desesperada confrontación dentro de la sede de Global Air, fuerzas se reunían afuera. Jackson Williams, coordinando desde su centro comunitario, había pasado la noche activando una red que ni siquiera Isabel comprendía del todo. La seguridad del perímetro se ha triplicado desde esta mañana, informó Maya Stevens por llamada encriptada desde su posición cerca de la entrada del complejo. Están tratando esto como una situación de amenaza de alto nivel. Eso no detendrá lo que viene, respondió Jackson, mirando su teléfono mientras llegaban mensajes de confirmación de toda la ciudad. ¿Cuánto más pueden permanecer ocultas Isabel y Alicia? Darío dice que los barridos de seguridad se están acercando a su posición, minutos, como mucho. Jackson asintió con gravedad. Diles que resistan el mayor tiempo posible. Los refuerzos están casi en posición. Esos refuerzos representaban una alianza forjada durante meses, catalizada por la crisis actual de Isabel pero construida sobre cimientos establecidos mucho antes. Empleados de Horizon Airways que habían sufrido discriminación. Pasajeros anteriores que fueron maltratados por su raza. Organizaciones comunitarias de barrios que Isabel había apoyado discretamente durante años. Grupos de derechos civiles que Mia había contactado. Defensores de la seguridad en el transporte preocupados por las violaciones de mantenimiento que Carmina había documentado. Docenas de vehículos se acercaban ahora al complejo desde múltiples direcciones, una convergencia coordinada con cronometraje preciso para lograr el máximo impacto. Camionetas de noticias los seguían, alertadas por filtraciones estratégicas sobre importantes desarrollos en la situación de Horizon Airways. Dentro de la sala de conferencias, Ricardo Hernández estaba distribuyendo los documentos de firma cuando su teléfono vibró con una alerta de seguridad urgente. La distracción momentánea fue todo lo que Isabel necesitaba. Señoras y señores del Consejo, anunció, entrando con confianza en la sala con Alicia a su lado, creo que están a punto de cometer un error catastrófico. El impacto que recorrió la sala fue palpable. Los miembros del Consejo se levantaron a medias de sus asientos. El rostro de Ricardo se contorsionó con furia e incredulidad. Seguridad, y gritó, alcanzando un teléfono interno. Están bastante ocupados en este momento, respondió Isabel con calma, acercándose a la cabecera de la mesa, frente a Ricardo. Les sugiero que miren afuera antes de firmar cualquier cosa. Walter Sterling, el CEO de Global Air, se acercó a una ventana y corrió la cortina. Su expresión cambió de confusión a alarma al ver la multitud creciente que se reunía en las puertas del complejo. Helicópteros de noticias ya sobrevolaban la zona, capturando la escena. ¿Qué es esto?, exigió saber. Esto, respondió Isabel, es lo que sucede cuando intentan robar una empresa construida sobre la diversidad y la inclusión, señor Sterling. Esas personas representan a todos los que usted y Ricardo planean perjudicar, empleados, clientes, comunidades. Ricardo se recuperó rápidamente,
su voz suave al dirigirse al atónito consejo. Esto es una maniobra publicitaria desesperada de la señorita Sánchez. La seguridad la retirará en breve y podremos continuar con nuestro legítimo negocio. Antes de que lo hagan, replicó Isabel, quizás quieran examinar esto. Asintió hacia Alicia, quien distribuyó copias de los documentos que habían fotografiado en la suite de Ricardo. Estos muestran el precio real de venta que el señor Hernández negoció, 30% por debajo del valor de mercado. También detallan su paquete de compensación personal con Global Air tras la venta, el cual no reveló a este consejo. Los miembros del consejo murmuraron mientras revisaban los materiales, sus expresiones se oscurecían. Y estos, continuó Alicia, entregando documentos adicionales, muestran la vigilancia y operaciones de chantaje que el señor Hernández autorizó contra los miembros del consejo que inicialmente se opusieron a la venta. La sala de juntas estalló en exclamaciones de ira al reconocer sus propios nombres en los informes de vigilancia. La fachada cuidadosamente construida de Ricardo comenzaba a desmoronarse mientras volaban acusaciones de los miembros previamente complacientes del consejo. Afuera, la situación escalaba rápidamente. La alianza que Jackson había reunido había crecido a cientos de personas, su presencia imposible de ignorar. Maya coordinaba con contactos de medios, asegurando que las cámaras capturaran los momentos y mensajes clave. «Tenemos una declaración de Thomas Reynolds», anunció un reportero en televisión en vivo, leyendo desde una cama de hospital una declaración que contradecía su anterior retractación forzada. Confirma que Ricardo Hernández ordenó vigilancia ilegal y violaciones de seguridad dirigidas a pasajeros minoritarios. Dentro, el teléfono de Ricardo sonaba sin cesar mientras ejecutivos exigían explicaciones por el caos en desarrollo. Walter Sterling se había alejado de Ricardo, comenzando ya a distanciarse del escándalo emergente. «Incluso si estas acusaciones tienen mérito», intentó Ricardo, con la voz tensa, la votación ya se realizó. «La venta está aprobada». «Bajo falsos pretextos», respondió Isabel, con información crítica ocultada a los miembros del consejo. Cualquier tribunal competente invalidaría tal votación de inmediato. Mientras Ricardo buscaba una respuesta, las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe. El personal de seguridad entró, pero en lugar de retirar a Isabel, su líder se dirigió directamente al consejo. «Señor Hernández, tenemos una situación que requiere su atención inmediata. Han llegado agentes federales con órdenes judiciales». Las piezas finales de la alianza de Jackson se habían puesto en su lugar. Un investigador de seguridad en transporte que había estado revisando la evidencia de Carmina, especialistas en delitos financieros examinando las transacciones bursátiles manipuladas que Darío había descubierto, oficiales de derechos civiles respondiendo a la discriminación sistemática que Maya había documentado. Walter Sterling se movió rápidamente para salvar lo que pudiera. Global Air no estaba al tanto de ninguna irregularidad en esta transacción, anunció en voz alta, claramente para beneficio de los testigos. A la luz de estas preocupantes acusaciones, suspendemos temporalmente el proceso de adquisición en espera de una investigación completa. Los miembros del consejo comenzaron a abandonar la mesa, creando distancia de Ricardo, tanto literal como figurativamente. Su toma de control cuidadosamente orquestada se desintegraba ante sus ojos. El rostro de Ricardo se endureció al comprender la magnitud de su derrota. En un último movimiento desesperado, agarró del brazo a Walter. «No puedes echarte atrás ahora. Tuvimos un acuerdo. La diversificación de la aviación debe detenerse. Esta gente no pertenece a nuestra industria». El prejuicio desnudo en su declaración, pronunciada lo suficientemente alto para que todos la oyeran, silenció la sala. Walter se apartó, visiblemente incómodo. «Creo que aquí terminamos, Ricardo». Cuando los agentes federales entraron en la sala de conferencias, Ricardo se enfrentó a Isabel a través de la mesa por última vez. «¿Crees que has ganado? No has probado nada. Todavía tengo conexiones, recursos». «Lo que no tienes», respondió Isabel con calma, «es mi aerolínea. Y nunca la tendrás». Afuera, la alianza seguía creciendo a medida que llegaban más simpatizantes, atraídos por la cobertura en vivo de las noticias. Lo que había comenzado como una lucha personal de Isabel se había transformado en algo más grande, una postura pública visible contra la discriminación que resonaba mucho más allá de la sala de juntas de una empresa. Cuando Isabel finalmente salió del resort, caminando hacia la multitud reunida, fue recibida con vítores y apoyo de cientos de personas que nunca había conocido, pero que se habían levantado para apoyarla.
Entre ellos había empleados de Horizon Airways que vestían sus uniformes con orgullo, clientes compartiendo historias de trato justo, miembros de comunidades que se habían beneficiado de la filantropía silenciosa de Isabel. Maya la recibió en la puerta, con alivio evidente en su expresión. Funcionó. La venta está suspendida. Ricardo está siendo interrogado por agentes federales. ¿Y la empresa?, preguntó Isabel. El consejo está en caos. Pero el congelamiento de acciones ha sido levantado temporalmente en espera de la investigación. Todavía eres la accionista mayoritaria. Isabel observó la notable coalición que se había formado, diversa en todas las formas imaginables, unida por una causa común. Esto, se dio cuenta, era la verdadera fuerza que Ricardo nunca había comprendido y que nunca podría derrotar. No solo su determinación, sino el poder de una comunidad que se une contra la injusticia. Mientras las cámaras de noticias captaban la escena, Isabel dio un paso adelante para dirigirse no solo a sus simpatizantes, sino a un mundo que observaba y que por primera vez conocía toda la historia de lo que casi había ocurrido en Horizon Airways. La semana siguiente trajo la confrontación final hacia la que Isabel había estado avanzando desde aquel primer momento humillante en su propio avión. Con sus acciones mayoritarias restablecidas a través de una acción judicial de emergencia y las investigaciones federales en curso sobre las actividades de Ricardo, había convocado a una reunión extraordinaria del Consejo en la sede de Horizon Airways. A diferencia de la reunión secreta fuera de las instalaciones que Ricardo había organizado, Isabel se aseguró de que ésta fuera completamente transparente. Se invitó a los accionistas a observar mediante una transmisión segura. Empleados clave de todos los niveles de la empresa estaban presentes en la sala del consejo. Incluso se admitieron miembros seleccionados de los medios de comunicación, cuyas cámaras estaban posicionadas discretamente a lo largo de las paredes. Ricardo Hernández entró flanqueado por abogados, con su apariencia normalmente impecable mostrando signos de tensión tras días de escrutinio intenso. Las investigaciones federales por fraude bursátil, violaciones de seguridad y abusos a los derechos civiles ya habían resultado en la renuncia de 3 miembros del Consejo cercanos a él. Esta reunión es inválida, anunció Ricardo de inmediato, negándose a tomar asiento. He presentado medidas cautelares impugnando la autoridad de la señorita Sánchez para convocar tales procedimientos. Esas medidas fueron denegadas esta mañana, respondió Alicia con calma, deslizando documentos judiciales sobre la mesa. El juez Martínezon consideró que tus reclamos carecen de fundamento. El Consejo reconstituido, ahora sin los aliados más cercanos de Ricardo, le escuchó atentamente mientras Isabel presentaba una revisión completa del intento de adquisición y las prácticas discriminatorias implementadas durante su ausencia. La evidencia detallaba metódicamente cómo las políticas de compatibilidad de pasajeros habían apuntado a viajeros minoritarios, cómo las asignaciones de tripulación favorecían a ciertos grupos demográficos, y cómo los calendarios de mantenimiento se manipulaban según la demografía de las rutas. Lo más inquietante, concluyó Isabel, es que esto no fueron solo tácticas comerciales agresivas. Representaron un intento ideológico de cambiar fundamentalmente lo que representa Horizon Airways, nuestro compromiso central de tratar a todos los pasajeros y empleados con dignidad y respeto. Los miembros del Consejo, muchos ahora enfrentando posible responsabilidad por su papel en la aprobación de las iniciativas de Ricardo, se distanciaron de las políticas en discusión. Se nos presentó información incompleta, insistió uno. Nunca se nos hizo claro el impacto discriminatorio. Pero las comunicaciones internas muestran que estos resultados fueron discutidos explícitamente, replicó Isabel, mostrando mensajes que Darío había recuperado. A medida que se acumulaban las pruebas, la posición de Ricardo se deterioraba. Sus aliados restantes en el Consejo guardaban silencio poco a poco. Los abogados a su lado pasaban notas con creciente urgencia. Al presentarse las pruebas de violaciones de seguridad, varios miembros del Consejo reaccionaron visiblemente con horror. Estos son detalles operativos que los miembros del Consejo normalmente no revisarían, intentó Ricardo, con el sudor visible en su frente a pesar del control climático de la sala. Detalles operativos que pusieron vidas en peligro, interrumpió Carmina, presentando registros de mantenimiento que mostraban negligencia sistemática en aeronaves que operaban ciertas rutas. No fueron descuidos. Fueron cálculos. La reunión alcanzó su momento crucial cuando Isabel presentó a su testigo final. Thomas Reynolds entró en silla de ruedas, todavía recuperándose de sus heridas pero decidido a testificar en persona. El personal de seguridad en la sala se tensó visiblemente al verlo aparecer.
El señor Reynolds ha proporcionado una declaración completa a los investigadores federales, informó Isabel al consejo. Hoy, está aquí para dirigirse directamente a la compañía. El testimonio de Thomas fue devastador. En tonos medidos, detalló cómo Ricardo había construido una operación de seguridad paralela para atacar a empleados que expresaban inquietudes sobre discriminación. Describió las instrucciones explícitas de Ricardo para crear sistemas de compatibilidad que eliminaran gradualmente elementos indeseables de las cabinas premium. Lo más condenatorio fue su relato de la reunión en la que Ricardo y Walter Sterling discutieron sus planes para limpiar la casa después de la adquisición. El señor Sterling preguntó específicamente cuán rápido podían reemplazar a líderes diversos sin desencadenar problemas legales, recordó Thomas. El señor Hernández le aseguró que habían creado documentación suficiente para justificar despidos basados en desempeño y no en características protegidas. Ricardo finalmente abandonó toda apariencia de compostura. Esto es absurdo. Sterling entiende que el negocio aéreo tiene tradiciones, estándares. Ciertos pasajeros esperan un ambiente particular en las cabinas premium. Eso no es discriminación, es servicio al cliente. Su arrebato quedó suspendido en el aire, capturado por todos los dispositivos de grabación en la sala. Los miembros del consejo se apartaron físicamente de él, reconociendo la responsabilidad legal que sus palabras implicaban. Walter Sterling, observando por videoconferencia, se desconectó de inmediato. Su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado en cuestión de minutos, distanciando a Global Air de los comentarios de Ricardo y anunciando que la compañía cooperaba plenamente con todas las investigaciones. Ricardo, dándose cuenta de que había calculado mal gravemente, intentó controlar los daños. Mis comentarios han sido sacados de contexto. Por supuesto que Global Air valora la diversidad. Toda esta situación ha sido fabricada por la señora Sánchez para evitar preguntas legítimas sobre su gestión. Creo que este consejo ha escuchado suficiente, dijo Eleanor Matsui, la miembro de mayor antigüedad que permanecía. Propongo una votación inmediata de no confianza en la continuidad del señor Hernández como líder. La moción fue aprobada por unanimidad, incluso los antiguos aliados de Ricardo lo abandonaron ante la abrumadora evidencia y la posible responsabilidad personal. El personal de seguridad, ahora bajo las órdenes de Isabel y no de Ricardo, se adelantó para escoltarlo fuera del edificio. En un último intento desesperado, Ricardo tomó una tableta de la mesa y se dirigió a Walter Sterling por el enlace de vídeo a un activo que solo él podía ver en su pantalla. El trato no está muerto. Aún podemos hacer que funcione. Tengo planes de contingencia, palancas contra los miembros del consejo. Sánchez no entiende con quién está tratando. Termina la llamada, Ricardo, respondió Walter fríamente, su imagen visible solo para Ricardo. Tus servicios ya no son requeridos. Cuando la seguridad se disponía a retirarlo, Ricardo hizo un último intento, revelando la profundidad del prejuicio que había impulsado sus acciones. Esta aerolínea fue construida por hombres como nosotros, no por personas como ella. Están permitiendo que todo lo que construimos sea destruido. Esa gente no pertenece a primera clase. No pertenece a la suite ejecutiva. No pertenece al mando. Su arrebato sin filtro, captado para la posteridad por múltiples dispositivos de grabación, acabó con cualquier posibilidad de salvar su reputación o carrera. Seguridad finalmente lo sacó de la sala del consejo, su perorata aún audible mientras lo escoltaban por el piso ejecutivo. Con Ricardo fuera, Isabel se dirigió directamente a los miembros restantes del consejo. Horizon Airways fue fundada sobre un principio simple, que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto cuando viajan. Ese principio no es negociable. Cualquier miembro del consejo que no pueda abrazar completamente esa visión debe renunciar de inmediato. 3 miembros más recogieron silenciosamente sus materiales y abandonaron la sala. Los que permanecieron, incluida Eleanor Matsui, expresaron su compromiso con reconstruir la gobernanza de la empresa y restaurar sus valores. Cuando concluyó la reunión extraordinaria, Isabel se encontró de pie en la sala del consejo vacía, con la magnitud de lo sucedido comenzando a hacer efecto. No solo había salvado su empresa de una adquisición, había expuesto y extirpado un cáncer de discriminación que crecía dentro de ella. Afuera, los empleados reunidos en el atrio habían seguido los procedimientos en grandes pantallas. Su aplauso espontáneo al salir Isabel le dijo todo lo que necesitaba saber sobre el camino que seguiría la compañía. 3 meses después del dramático enfrentamiento en la sala del consejo,
Isabel se encontraba ante los empleados de Geraisen Airways reunidos en el hangar más grande de la empresa. Detrás de ella brillaba la nueva incorporación a su flota, con un nuevo trabajo de pintura que mostraba el logotipo reimaginado de la compañía, la misma línea del horizonte que ella misma había pintado en su primer avión, ahora complementada por un sol naciente, símbolo de nuevos comienzos. Hoy no solo marca un nuevo capítulo para nuestra aerolínea, comenzó, su voz alcanzando cada rincón del vasto espacio, sino una reafirmación de los valores que la fundaron. Cuando comencé esta empresa con la herencia de mi abuela, creí que la aviación podía ser excelente e inclusiva. Los eventos recientes pusieron a prueba esa creencia, pero en última instancia demostraron su fortaleza. La audiencia, que representaba todos los departamentos y niveles de la empresa, escuchaba con atención. Muchos habían sido afectados personalmente por las políticas discriminatorias de Ricardo. Otros se habían enfrentado valientemente a ellas, arriesgando sus empleos. Las investigaciones federales sobre Ricardo Hernández y sus cómplices continúan, reconoció Isabel. Bruno Sánchez y varios otros altos ejecutivos enfrentan cargos serios relacionados con violaciones de derechos civiles y negligencia en seguridad. Pero hoy no se trata de mirar hacia atrás. Se trata del futuro que estamos construyendo juntos. Ese futuro había tomado forma notablemente rápido. Con Ricardo y sus aliados fuera, el Consejo fue reconstituido con miembros comprometidos con los valores fundamentales de Geraisen. Bruno Sánchez enfrentó una audiencia disciplinaria donde se confrontó personalmente con pasajeros a los que había maltratado, incluida Elena Fernández, quien entre lágrimas pidió disculpas por su papel en la humillación de Isabel una vez que se conoció toda la historia. Lo más significativo fue que Isabel finalmente se reveló públicamente como la fundadora y accionista mayoritaria de Geraisen Airways. Los medios se fascinaron con su historia, la joven ingeniera brillante que había construido una empresa de $1.000 millones mientras mantenía deliberadamente un perfil bajo para monitorear la calidad del servicio. De primera mano. De ahora en adelante, nuestro compromiso con la equidad y la rendición de cuentas se manifiesta de manera concreta, continuó Isabel, presentando nuevas políticas corporativas. Cada ejecutivo experimentará regularmente nuestra aerolínea como lo hacen los pasajeros, viajando de incógnito en rutas a lo largo de nuestra red. Cada queja recibirá una investigación adecuada, sin importar quién la presente. Y nuestros estándares de seguridad serán los más altos de la industria para cada ruta que operamos, sin excepción. Thomas Reynolds, ya recuperado de sus heridas, había asumido un nuevo rol liderando un departamento de seguridad reformado con énfasis en la dignidad del pasajero y la protección del empleado. Carmina había sido ascendida a jefa de operaciones, con autoridad explícita para garantizar la seguridad y la coherencia en todas las rutas. Darío lideraba iniciativas de nuevas tecnologías diseñadas para mejorar la experiencia del cliente de manera equitativa para todos los pasajeros. Tal vez lo más satisfactorio fue el nombramiento de Alicia como consejera general con un enfoque en la ética corporativa, mientras que Maya se había unido a una junta asesora recién formada sobre inclusión. La alianza que se había formado para salvar a Geraisen Airways se había convertido en una parte permanente de su estructura. Hoy también lanzamos dos iniciativas particularmente cercanas a mi corazón, anunció Isabel. Primero, el programa de becas Gloria Sánchez, nombrado en honor a mi abuela, proporcionará vías hacia carreras en aviación para estudiantes de comunidades subrepresentadas. Segundo, nuestra nueva Academia de Aviación capacitará a la próxima generación de pilotos, ingenieros y ejecutivos, con énfasis en construir el liderazgo diverso de la industria del mañana. Los aplausos de la multitud reflejaban un entusiasmo genuino en lugar de una obligación corporativa. Muchos empleados habían compartido sus propias experiencias de discriminación durante el proceso de revisión interna, creando una catarsis colectiva que fortaleció su compromiso con la renovada cultura de la empresa. Cuando concluyó la presentación formal, Isabel caminó entre los empleados reunidos, saludando a muchos por su nombre, escuchando sus sugerencias y preocupaciones. Esta conexión directa con las personas en todos los niveles seguía siendo su herramienta de liderazgo más poderosa, una que Ricardo nunca entendió ni valoró. Más tarde esa tarde, Isabel se encontraba una vez más abordando un vuelo de Geraisen Airways como pasajera regular. Aunque muchos empleados ahora la reconocían, aún viajaba ocasionalmente de incógnito para experimentar el servicio de la aerolínea de primera mano. Al acomodarse en un asiento de primera clase, sonrió cuando una nueva asistente de vuelo la recibió a bordo, de manera profesional, sin una pizca de reconocimiento. ¿Primera vez volando con nosotros?, preguntó amablemente la joven. No, respondió Isabel. Estoy con Geraisen desde el principio.
La asistente de vuelo asintió cortésmente, continuando con sus preparativos sin comprender la verdad literal de la declaración de Isabel. Ese anonimato todavía se sentía valioso a veces, una forma de asegurar que los valores de la empresa se vivieran, no solo se proclamaran. Mientras la aeronave rodaba hacia la pista, Isabel miró la pequeña foto enmarcada que ahora llevaba en su bolso. La imagen de su abuela había sido restaurada profesionalmente, el daño de aquel día fatídico borrado, aunque Isabel nunca lo olvidaría. El marco ahora ocupaba un lugar destacado en su escritorio de oficina, pero la acompañaba en los viajes importantes como un recordatorio de dónde había comenzado y por qué su trabajo importaba. El avión aceleró por la pista, elevándose suavemente hacia el cielo de la tarde. A través de la ventana, Isabel vio cómo la ciudad se alejaba abajo, los edificios y calles se convertían en versiones en miniatura de sí mismos. Desde esa altura, las diferencias individuales desaparecían, revelando el todo conectado. Esa perspectiva, ver tanto los detalles específicos como el patrón más amplio, la había guiado desde el principio. Le había ayudado a reconocer lo que Ricardo estaba haciendo antes de que fuera demasiado tarde. Y seguiría guiando a Horizon Airways hacia un futuro donde todos pertenecieran, todos fueran valorados, y todos pudieran volar tan alto como sus sueños los llevaran. Cuando la aeronave alcanzó la altitud de crucero, Isabel cerró brevemente los ojos, escuchando la voz de su abuela en la memoria. Vuela más alto de lo que dicen que puedes. Las palabras que inspiraron a una joven a construir una aerolínea ahora inspiraban a una industria a volverse más justa, más inclusiva, más representativa del mundo diverso al que servía. Justicia a alturas celestiales, en efecto. La justicia a alturas celestiales nos enseña que luchar contra la discriminación requiere más que valor individual. Exige vigilancia sistemática y acción colectiva. La historia de Isabel sirve como un recordatorio poderoso de que el prejuicio a menudo se esconde detrás de las políticas corporativas, oculto bajo el lenguaje de la comodidad del cliente o los valores tradicionales. La lección no trata solo de una mujer negra defendiendo su asiento legítimo en un avión, se trata de reconocer cómo la discriminación se institucionaliza cuando no se desafía activamente. Aprendemos que el verdadero liderazgo significa experimentar tu organización en todos los niveles, ver los problemas de primera mano, en lugar de permanecer aislado en las suites ejecutivas. La práctica de Isabel de viajar de incógnito le permitió entender la realidad de su empresa, no solo sus informes y métricas. La historia resalta el poder de los aliados y la construcción de coaliciones. Isabel tuvo éxito no porque luchó sola, sino porque construyó un equipo diverso unido por valores compartidos. Cuando los canales convencionales fallaron, el apoyo de la comunidad se convirtió en su mayor fortaleza. Quizás lo más importante es que vemos que la justicia requiere tanto responsabilidad como cambio estructural. No fue suficiente con remover a Ricardo y sus aliados, Horizon Airways necesitaba nuevas políticas, prácticas de liderazgo y compromisos culturales para prevenir la discriminación futura. La lección final trata sobre la resiliencia, no solo la fortaleza personal de Isabel, sino la resiliencia que proviene de crear instituciones arraigadas en la dignidad y el respeto para todos. Al final, la aerolínea de Isabel prosperó, no a pesar de su compromiso con la inclusión, sino gracias a él. ¿Qué momento de esta historia resonó más profundamente contigo? ¿Fue la humillación de Isabel en su propio avión, el descubrimiento de discriminación sistemática, o quizás el triunfo final de la justicia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has presenciado o experimentado discriminación y deseado tener el valor para enfrentarte a ella? Dale like si esta historia te inspiró a considerar cómo podrías alzar la voz la próxima vez. Si crees en crear espacios donde todos sean tratados con dignidad, sin importar su origen, suscríbete a nuestro canal para más historias poderosas que expongan la injusticia y celebren a quienes luchan contra ella. Recuerda, el cambio ocurre cuando reconocemos la discriminación y tomamos acción, incluso cuando es difícil. Gracias por acompañarnos en este viaje, y que encuentres el valor para crear tu propia justicia a alturas celestiales cuando enfrentes la desigualdad en tu vida.